Por eso yo no entro en tanto, porque la verdad, pues, no entiendo mucho, entonces no, como que estoy recibiendo, con esto sé lo que tengo que hacer, porque van cada uno, cada cual, ¿no? Y no me pongo a que Ay, buenas noches. Bien, Patricia, mi hermana. ¿Qué más, mi hermana? ¿Cómo estás? Santo del Altísimo, mira a los cielos, contemplar en la hermosura de la santidad. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Santo del Altísimo, mira a los cielos, contemplar en la hermosura de la santidad. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús, bendito Redentor. Jesús, varón aprobado por Dios. El Padre le ha coronado de honra y de gloria. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús, bendito Redentor. Jesús, varón aprobado por Dios. El Padre le ha coronado de honra y de gloria. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre que ha sido exaltado, Jesús el Señor. Amén, mi hermano. Aleluya. Padre, te damos las gracias por habernos revelado a tu Hijo, por habernos permitido, Señor, tener este privilegio de conocer tu salvación. Tu salvación nos haya llegado desde los lugares tan distantes, pero en obediencia al cumplimiento de la gran comisión que desde el tiempo de los apóstoles, ellos anunciaron esta salvación tan grande en todo el mundo. Y ahora, también en cumplimiento de tu palabra, que indicaba que el Hades no prevalecería contra la iglesia. Así que después de 2000 años, nosotros hemos oído el Evangelio,
hemos creído en el Señor, tú nos has perdonado, nos has dado tu espíritu, y con tu espíritu, Señor, tenemos esta comunión contigo y con tu Hijo, y entre nosotros, tus hijos. Ayúdanos hoy, como siempre lo haces, Señor, a oírte a ti, a oír lo que quieres hablarle a la iglesia. Pues la iglesia se edifica es por medio de el conocimiento de tu Hijo Jesús. Como dice tu palabra, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Gracias porque nos das a entender cuál es el centro de nuestra comunión. No somos nosotros, sino que es tu Hijo. Porque conociendo a tu Hijo, lo tenemos todo. La iglesia es la depositaria de todas las riquezas de Cristo. La iglesia, como el cuerpo de Jesús, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que permite que esta reunión opere para la edificación. Síguenos edificando, Señor. Sigue estableciendo tu palabra en nosotros. Que seamos arraigados en ese amor que hay en Cristo. Para que en ese amor podamos conocer las dimensiones de tu casa. Podamos conocer que todos los santos que conforman tu casa, que en todos ellos hay algo de Cristo. Y que en la reunión de todos ellos, o en el conjunto de todos ellos, siendo edificados, vamos a experimentar la gloria de tu casa. Vamos a experimentar la belleza del Señor. Sí, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Reprende a los enemigos de tu casa. Reprende aquellas ideas, aquellos pensamientos que no son conforme a la verdad. Tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en ti para derribar fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Así que, Señor, que esas armas que derriban nuestros argumentos contra la verdad sean manifiestas hoy. Llévanos a un nuevo nivel de conocimiento de tu Hijo Jesús, para que la iglesia se edifique como casa espiritual para ti, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Entonces, ¿tienen algún cántico los hermanos? Amén. 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 Si los hermanos allá tienen algún cántico, o aquí los hermanos también. No Yo podría estoy aquí olvidar. ¿No podría olvidar? Listo. Sí, pero no sé qué número es. No me Número acuerdo. 138 lo tenía al frente mío. No podremos olvidarnos que dicen por nosotros. No podré olvidar lo que antes fui, lejos del redil del buen pastor. Cuando confundido estaba perdido, lejos del redil a la intemperie. Él vino a mi vida, vio mi condición
me cargó en sus hombros y me rescató. Ahora yo le sigo y escucho su voz. Soy apacentado por su amor. Tengo un canto nuevo, Cristo vive en mí. Cristo es el obispo de mi alma. No me olvidaré de su llamado, del pastor y obispo de mi alma. Aleluya. El pastor y obispo de nuestra alma, Señor Jesús. Veamos eso, hermanos, porque es que a veces buscamos ser pastoreados por otros medios, pero es el Espíritu que el Señor envió. Él es el Paracleto, el que ayuda, el que nos lleva a Cristo, porque al llevarnos a Cristo, entonces Cristo como pastor nos ayuda. Mientras que Él venga y estemos aquí, nuestra alma va a pasar por muchas situaciones. Nuestra alma se agita, se inquieta, se perturba, se afana. Y eso sucede porque no hemos madurado lo suficiente para tener confianza en el Señor. Entonces confiamos más de nuestros recursos, de nuestras estrategias, que del mismo Señor Jesucristo que habita en nosotros. Imagínense, es que Él no está afuera, está en nosotros. Es algo tan maravilloso que es muy difícil de creer. Que Dios mismo habite en nosotros. Es difícil de creer. Pero Él está a la distancia de un deseo, de un pensamiento, de una invocación. No hay que hacerlo verbalmente, como antes se hacía. No hay que ir a Jerusalén como antes se hacía. No hay que ir al templo como antes se hacía. Ahora no. Ahora simplemente le invocamos interiormente y Él está allí dando respuesta. ¿Será que Él no conoce nuestros pensamientos? Pues claro que los conoce. Es más, sabe lo que yo voy a pensar mañana. Sabe lo que voy a pensar. ¿Cómo hace eso? Pues es Dios. Es omnisciente. Entonces a veces ofendemos a Dios, contristamos al Espíritu Santo por nuestra terquedad, por nuestra incredulidad. Y por eso nuestra alma se abate. Se abate. ¿Por qué se abate? ¿Acaso la Escritura no dice que debemos pensar en qué debemos pensar? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En nuestros pensamientos deben estar en eso. ¿Y para qué? Para que nuestra alma repose. Bueno. Señor, perdónanos nuestra incredulidad. Hablamos de dientes para afuera, que eres nuestro Salvador, y a la hora de necesitar una salvación, no te invocamos. Número 9, al amparo de tu amor. Hablando de eso. Al amparo de tu amor, viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor.
clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Al amparo de tu amor. Viviré confiadamente. Mi refugio eres tú, Señor. ¿Qué podría yo temer? Mi escudo está en ti. Me rodea siempre tu favor. Tú respondes mi clamor y me alumbra tu verdad. Al amparo de tu amor. Aleluya. Aleluya. Esa es una verdad tremenda. Debemos vivir confiadamente. ¿Por qué? Porque estamos bajo el amparo del amor del Padre. Pues, ¿por qué se perturba? Nos perturbamos, nuestra alma se abate. Y sufrimos cosas que llevan hasta la enfermedad física. El resultado de no creer. Eso es, no creemos. Debemos creer. Sí. El Señor nos ayude, que nos dé la fe. La fe viene por el oír. Él es el que da la fe. Él es el que inicia y termina nuestra edificación. Inicia la edificación poniendo bases y termina la edificación poniendo una corona. Y todo lo hace por medio de su palabra, que es la fe. Entonces, danos fe, sí. Vamos a esperar que nos llegue la fe así por ósmosis. No, la palabra. Vamos a la palabra, creamos la palabra. Entonces ahí tenemos la fe. Pero como la fe es algo que permite edificar la casa del Señor, que está conformada de piedras, donde cada uno de nosotros somos una piedra y cada uno de nosotros se edifica, y al edificarse, entonces ayuda a la edificación de toda la casa. Entonces el trabajo glorioso, maravilloso del Señor es que está edificando una casa, no está edificando solamente a un individuo. Todos estamos involucrados, todos debemos participar para que esta casa llegue a la plenitud. Entonces, eso es lo que la Biblia dice y yo debo creerlo, porque yo puedo ser el retraso del trabajo que Dios está haciendo en una determinada localidad. Puedo ser el retraso o puedo ser la ayuda. Yo escojo eso. Vámonos con otro cántico. Cántico número 18. Al que del cielo descendió. También todo muy relacionado. Al que del cielo descendió para hacer la voluntad de Dios. Hemos visto que esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que vea a Jesús crea en él, tenga vida eterna, y él le resucitará en el día final.
descendió para hacer la voluntad de Dios. Hemos visto, y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea a Jesús crea en él, que tenga vida eterna, que Él le resucitará en el día final. Crea en Él, tenga vida. Número 1. Número 2, la resurrección. Porque Él nos da una vida que nosotros no tenemos. Es la vida de Él. La vida de Él es en la que tenemos que vivir, aprender a vivir. Bueno, hermanos, bienvenidos a la reunión de mutualidad. Ahorita mismo yo me silencio, voy a moderar, sí, pero el hablar es el hablar de la iglesia. Es todo aquel que tenga un compartir. No, aquí mi hermano, vamos a trabajar con el celular así, sueltico, para que cada quien pueda compartir. Entonces la iglesia está atenta a los hermanos. Hermana María Victoria tiene una pregunta. Exacto, sí. Ahora yo pregunto, Hermano Javier, lleve para que ellos oigan también lo que la hermana está compartiendo, a ver si de pronto desde allá alguien tiene la respuesta. buenas noches. Hola, Jaime, Gloria, buenas noches. Hola, buenas noches. Son los únicos que yo estoy viendo ahí. Buenas noches. Hermanita. Victoria. Hola, Gloria. Tiene Hola. mucho auditorio. Blanquita. Bueno, sí hay una pregunta que yo necesito. Resulta de que dice en la Biblia que Dios es espíritu y que hay que adorarlo en espíritu. Entonces, y en verdad, sí. Yo pregunto si uno lo puede adorar mentalmente o si lo puede adorar o si tiene que adorarlo hablando, audible. ¿Sí? ¿Está buena o muy tonta? Que si está buena o muy tonta. No está bien, mi hermana. Blanquita. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Pues yo pienso que no solamente tenemos la oportunidad de adorarlo mentalmente, sino en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Nuestra actitud siempre debe ser una actitud de adoración a Él. Con nuestros hechos lo podemos adorar, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, en todo, absolutamente en todo, tiene que haber una permanente adoración a Él. No estoy diciendo que yo la tenga, que ese es el anhelo de Dios, pienso yo, porque como Él dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, entonces pienso que lo ideal sería estar permanentemente en adoración en todas nuestras actitudes, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Bueno, ya. Sí. Ah, ya.
O sea, ella dice mentalmente. Sí, Si bueno, va manejando o hay una reunión de negocios y ella está haciendo. sí, por eso, sí, eso. Esa es la respuesta, o sea, yo, sí, en todo momento. Bueno, yo supe de un pastor que, pues, que me decían los hermanos que lo rodeaban, que él a toda hora estaba orando, que él iba manejando e iba orando. O sea, claro, uno mentalmente lo puede adorar, porque cuando yo pienso que eso es lo que él está buscando de nosotros, que haya una permanente comunión. Por eso somos hijos. Él le encanta que nosotros tengamos que lo tomemos en cuenta permanentemente en nuestros pensamientos, con nuestras palabras, sí, que siempre haya una actitud de adoración en nuestra manera de vivir. Gracias y paz, mis hermanos. Yo quisiera también pues hacer un aporte a la respuesta a la pregunta de nuestra hermana María Victoria. Bueno, nosotros podemos ver en las iglesias que se hace adoración al Señor y se hace adoración cantándole, ¿no? Alabándole y con instrumentos y muchas cosas podemos ver que se utilizan. Inclusive en estos momentos se parecen discotecas en algunas partes, discotecas nocturnas, con humo es el que sale en las discotecas y todas estas cosas. Y de pronto se puede confundir la adoración con estas cosas, que a veces son más de la carne que del espíritu. Por eso el Señor dice que todos los adoradores que quieran adorar al Padre, le adoren en espíritu y en verdad. Ese pasaje está es con la mujer samaritana, cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana y ella le pregunta a él, le dice que ella sabe que él es un profeta o un maestro de Israel y que en donde hay que adorar. Y él le dice que bueno, que a la verdad la salvación viene por Jerusalén, pero que ya ha llegado el momento y la hora de que todos los adoradores le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu. Entonces, esa clase de adoradores quiere que le adoren. Esa adoración es una adoración espiritual, es adentro, en el espíritu, como dice, porque fuera del espíritu no podemos adorar, así cantemos, así tengamos una voz muy apropiada, podemos ser cantantes profesionales, que los hay y los vemos, y inclusive vendiendo esos CDs y van y llenan estadios. Sabemos de estas cosas, pero bueno, no me atrevo a decir que no sea, pero solo el Señor sabe quiénes le adoran en espíritu y en verdad. Y a veces una persona que está muy callada y sin necesidad de hacer nada de estas cosas puede estar adorando más al Señor con su forma de pensar, con su forma de hablar, de comportarse en su casa, en la calle, en el diario vivir, que personas que son profesionales y llenan estadios. Entonces, no sé si eso puede contestar en algo, en parte, tu pregunta. Buenas noches a todos. ¿Cómo están, hermanos? Bien, mi hermanita. Bien, hermanita, bien. Bueno, me alegro. Hablando de los salmos, yo pienso que preguntaba si esos salmos realmente eran como unos poemas que salían del alma de David. Bueno, y cuando uno hace un poema de esa manera, como uno ve los salmos, en realidad él está sacando todo lo que
lo que piensa de Dios, lo que necesita de Dios, su necesidad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí son válidos, digamos, no la repetición de la repetición de cada canción, sino esa expresión que sale del alma cuando cuando uno quiere decirle cosas lindísimas a su amor, como cuando uno ama a alguien, uno lo hace también con el Señor. Y en ese sentido, digamos que un salmo es algo tan íntimo que sale del corazón, que yo también lo veo como algo muy válido, ¿no? Cuando se hace así. De pronto a veces cuando cantamos aquí, que se repite la misma canción, bueno, que ya bueno, a veces sí nos concentramos y estamos pensando en él y le estamos diciendo, estamos expresando nuestros sentimientos a él, pero digamos que escribir un poema al Señor es una cosa como esa, es como esos cánticos que tenemos nosotros ahí escritos y que los cantamos, pero que fueron de alguna persona que sintió algo muy íntimo, muy especial por dentro y lo escribió, y lo tenemos nosotros como un ejemplo de cómo expresarnos con él. Pero qué bueno que nosotros también expresáramos por escrito o expresáramos nuestro propio cántico a él, que salga de todo el corazón del alma, porque esa es una forma también de adorarle. Todo lo que dijiste me parece súper, porque así es como él quiere que sean los adoradores, que adoren en espíritu, quiere decir en el espíritu que uno está en el momento, en su vida, en toda actuación, en todo, en un trabajo, conectados en el espíritu, o sea, en su espíritu. Entonces, sí, lo que dices es cierto, pero un cántico también es una cosa muy bonita que sale del alma, un poema. Amén, mi hermana. Muy buenas noches, hermanos. Gracias y paz. Tengo Buenas noches, mi hermana. una inquietud. Buenas noches, hermano Javier. La verdad pues que en la parte donde yo vivo, hay veces pues se me dificulta a mí pues levantarme temprano a orar, porque hay mucha perturbación, mucha bulla, mucho ruido. Entonces yo muchas veces he optado meterme al baño. Entonces alguien me decía a mí de que eso estaba mal visto, que eso no era un lugar pues alto para comunicarse, para hacer una oración a nuestro Señor. Entonces eso me venía pasando a mí, pero entonces, como yo le decía, le contesté a la señora que pues solo Dios sabe qué hay en mi corazón, con qué intención lo hago. Entonces, pues la verdad, porque en mi casa no tengo pues como decir un aposento donde yo realmente esté en intimidad con nuestro Señor, pero veo que antes que se levante mi esposa, mi hijo, me encierro en mi baño. O sea, antes de la ducha le doy gracias a Dios por esa ducha, por esa agua que voy a recibir. Entonces desde ahí ya vienen pues mis oraciones, mis peticiones a Él, y la verdad pues que yo lo hago es con ese amor y con el corazón abierto a Él. Entonces quiero recibir respuesta a ello. Y también la hermanita María Victoria se me adelantó cuando, pero pues no quisiera pues devolverme a otras partes, a otros lugares, ¿no? Donde le dicen que si la oración que uno le pide, le hace a nuestro Señor, no es oída por uno mismo, que esa es una oración que no es recibida. Pero entonces ahorita me estoy dando cuenta de que mentalmente Dios sabe lo que estoy haciendo para Él, y creo yo que Él escucha, responde, porque como dice la palabra en Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. O sea, pues sin necesidad pues de salir a hacer bulla, pregonar, que lo oigan, que uno está orando, que está pidiendo. Entonces, pues creo que hoy he tenido
como un entendimiento sobre ello. Muchas gracias, paz, gracias y paz, hermanos. Buenas noches, Amén, mi mis hermano. buenas noches, hermanos. Buenas noches, mi hermanito Raúl. Buenas Gracias. noches, hermano. Buenas noches. Bueno, con respecto a lo que decía el hermano Javier, que creo que complementa también, tiene que ver con lo que preguntaba María Victoria, pues el sitio, de hablar de un sitio es algo ya absurdo, porque cualquier sitio, es que precisamente el Señor dice que no es en Jerusalén, no se trata de un sitio, ni de un templo, es que el templo somos nosotros, hermanos. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra, nos anhela celosamente. Entonces, esa intimidad es en nosotros mismos, con el Señor. Por eso es que se habla de intimidad, porque realmente es la presencia de Dios en nosotros. Entonces es algo muy precioso y que incluso uno puede estar adorando al Señor en total silencio, porque por decir algo, yo recuerdo que a veces yo me he acostado después de haber de pronto meditado en la palabra o algo, y me acuesto y pienso en el Señor a veces callado y se me salen las lágrimas, y en ese momento yo sé que lo estoy adorando. Entonces, y puede ser que ni siquiera esté diciendo palabras, pero es que es Él, es esa conexión que tengo con el Señor que me permite llegar a ese estado de emoción tan hermoso. Bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, hermano Raúl. Amén, mi hermano. Sí, amén por las respuestas de la iglesia, de los hermanos. Quisiera complementar un poquito lo que los hermanos ya han dicho. Ay, hermano Julián, buenas noches, qué pena. Mi hermana Estela, buenas noches. Bien, y antes de que usted complemente, yo Buenas también noches, mi hermano. quería aportar algo sobre ese tema, que es muy Claro, mi hermoso. hermana, hágale. Bueno. En libertad. Claro que sí. Buenas noches, amados hermanos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Y quiero decirle a la hermanita María Victoria que esa pregunta es antes demasiado importante. Creo que es una de las preguntas que nos debemos hacer durante toda la vida, porque quizás nos podemos demorar toda la vida para comprender bien qué es eso de la adoración. Estoy de acuerdo con el hermano Raúl en que eso es algo como tan íntimo, como tan personal, o sea, es como buscar a Dios en el espíritu. ¿Y dónde queda el espíritu? Dentro de nosotros. Entonces, cuando uno siente primero que todo como amor por el Señor. Y cuando uno toca al Señor, uno siente un quebrantamiento, uno siente como, no es una tristeza, sino que es como un gozo, pero uno no lo sabe explicar. Cuando dice que es adorarlo en espíritu y en verdad, es también porque estamos buscando al Señor en el espíritu, al ser el espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de nuestra mente, meditando en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es espíritu y vida. Entonces tiene que ser cuando estamos como en un diálogo interno con el Señor, donde queremos comprender versículos que no sabemos qué significan y lo repetimos dentro de nosotros y dentro de nuestro corazón, preguntándole al Señor qué significa eso. Entonces, hasta que el Señor nos alumbre y nos diga también qué quiere decir eso, porque hay muchos versículos que aparentemente significan, pues como que tienen un significado aparente, pero cuando usted medita en ellos, el Señor le revela, un sentido mucho más profundo. Por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 73, 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces yo meditaba en ese versículo y pensaba que era solamente no desear como las cosas del mundo, o sea, como no desear pues como la fiesta o como la banalidad de querer unos zapatos o bueno, cualquier cosa. Y después meditando en ese versículo, comprendí que significaba ni siquiera desear algo de mí misma, o sea,
O sea, porque es que Dios es lo que menos quiere, que pongamos esfuerzo, antes al contrario. Cada día nos rendimos al Señor sabiendo que no podemos confiar en nosotros mismos, o sea, no podemos confiar ni en nuestros propios pensamientos, ni en nuestros propios deseos, ni en nuestras propias palabras, ni en nuestras propias obras, sino que debemos de ir al Señor, o sea, porque eso es lo que hacemos, como contar con Él y saber que en el día a día no queremos vivirnos a nosotros, sino que queremos vivirlo a Él, que lo necesitamos de esa manera. Entonces también es como una actitud de rendición total al Señor todo el día y todos los días en las cosas que hacemos, pero sí, especialmente, o sea, la adoración es algo que ocurre en el corazón, adentro de uno, en lo más profundo de uno. Y cuando uno toca al Señor, ahí sí uno, pues yo sé que todos han tenido esas experiencias, uno quisiera que eso fuera las 24 horas, pero pues es imposible. Pero así sea raticos en el día en que sentamos como esa cercanía con el Señor, es algo maravilloso y eso es lo que Dios quiere, que estemos en pos de Él, o sea, en espíritu, alma y cuerpo, que todo nuestro ser esté hacia el Señor, porque Él quiere que lo miremos. Por eso Él dice que pongamos los ojos en Él, los ojos puestos en Él, en el autor, o sea, en el autor y consumador de la fe, lo que hablaba el hermano Julián, el que inicia y el que termina nuestra fe. Por eso tenemos que estarlo mirando en nuestro corazón para poder que el Señor pueda trabajar en nosotros. Amados hermanos, Dios les bendiga, les mando un abrazo muy fuerte. Gracias, hermanita. Amén, mi hermana Estela. Amén, hermana Estela. Gracias, Amén, hermana Estela, por su hermanitos. compartir. La iglesia aprecia el compartir de todos los hermanos. Ciertamente, los que han nacido del Espíritu y tienen la vida del Señor, pues tienen algo del Señor. Esa vida es la que enriquece a la iglesia cuando es compartida. La Biblia compara la palabra del Señor con agua. Sin agua nada puede vivir. Sin agua se seca la tierra, no se puede sembrar, no puede germinar. Hay sequía, hay muerte. Yo quisiera complementar lo que los hermanos han dicho por el lado, según la pregunta de la samaritana, porque la samaritana, vamos a hacer un poquito de historia, los samaritanos eran los que habían quedado después de la división del reino de Israel. El reino de Israel, conformado de 12 tribus, estaba unido en el tiempo de David y continuó unido en el tiempo del rey Salomón. Pero como consecuencia a la apostasía de Salomón, el Señor dividió el reino en dos. Entonces, 10 tribus quedaron en el norte y 2 tribus quedaron en el sur. Las 10 tribus del norte fueron tomadas por los asirios y ese territorio con el tiempo se llamó Samaria. En Samaria, ¿quiénes habitaban? Habitaban el rezago, los que habían quedado, que no fueron tomados por los asirios, y habitando en esos territorios, pasando los años, ellos no sabían cómo era la verdadera adoración, porque desde el tiempo de la división, las tribus del norte no querían tener nada que ver con las tribus del sur. Y por eso es que no visitaban a Jerusalén, no iban al templo. Se perdió completamente el sentido y el propósito para el cual Dios salvó a este pueblo. Y claro, la apostasía trajo ignorancia, la ignorancia los llevó a la idolatría y la idolatría los llevó a la destrucción. Sin embargo, el Señor, repito, dejó como una resaca, ¿cómo se le llamará eso, no? Después de que se recoge algo y queda un pedazo. Bueno, entonces esta mujer samaritana hacía parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
a las cuales el Señor iba a recoger. Entonces él se acercó a Samaria, a una ciudad, a esa ciudad donde por muchos años se adoraba incorrectamente. No se adoraba de la forma como Dios había enseñado la adoración, que era en Jerusalén, en el templo, y conforme a los reglamentos o a las leyes de Dios, con los sacerdotes levitas, con las ofrendas por el pecado, las ofrendas por gratitud que los israelitas llevaban en un acto de adoración. Entonces la adoración está relacionada con la reverencia que se le tiene a aquel a quien ellos consideran el Dios proveedor. Entonces Dios se había revelado a Israel como el único y verdadero y los había llevado de la mano prácticamente desde Egipto por el desierto, luego a Canaán, donde se establecieron y finalmente construyeron el templo, donde se hacía la adoración, donde todas las tribus venían 3 veces al año trayendo las ofrendas a ese Dios. Bien, entonces la adoración está relacionada con la reverencia que se le tiene, con el amor que se le tiene, con la obediencia que se le tiene a la palabra que él dejó. Bueno, los samaritanos ignoraban todo eso. Y por eso esta mujer le pregunta al Señor, Señor, ¿es correcto que nosotros adoremos en este lugar? Porque he oído que la adoración es allá en Jerusalén. Estoy parafraseando. Entonces el Señor Jesús, aprovechando esa pregunta, él da una respuesta que va muchísimo más allá de lo que ella se imagina. Porque lo que el Señor dice es que la adoración antes se hacía en Jerusalén, es el lugar indicado por Dios, pero que había llegado la hora y ya era en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. O sea, eso para ella era, ¿qué significa eso? Difícil, ¿no? Incluso para nosotros es muy complicado. Jesús está mostrando la necesidad que el hombre tiene de nacer del Espíritu. Ya Juan en el capítulo 3, este es el capítulo 4, en el capítulo 3 ya le había mostrado a un hombre religioso la necesidad que el hombre tiene de nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo, entonces no puede ver el reino de los cielos. Jesús adiciona, es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, si conectamos el capítulo 3 con el capítulo 4, lo que el Señor Jesús está diciendo es que para adorar a Dios se requiere haber nacido de nuevo. Porque el Padre es espíritu y si no tenemos el espíritu que Él nos concede, no podemos adorarlo. No podemos. Pero Jesús es el medio. Jesús resolvió el problema al morir por el hombre en la cruz, perdonar sus pecados y por eso entonces el Padre nos concede un espíritu, regenerando primero nuestro espíritu, para que con ese espíritu que nos da podamos tener comunión con el Padre. Entonces, a eso es que Jesús se refiere, adoradores que adoren en espíritu. Si no tenemos el espíritu es imposible, no se puede tener comunión con el Padre. Entonces, eso es lo primero. Lo primero para el Padre que está buscando una casa, que está buscando un templo, ¿sí? El cual es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y la iglesia debe entender esto, porque la iglesia es la que realmente adora al Padre en espíritu, pero también la palabra verdad está hablando del corazón, está hablando del alma.
está hablando de ese lugar santo que existía en la casa de Dios. La casa de Dios tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se realizaban los oficios relacionados con el pecado. Allá estaba el altar de bronce, donde los sacrificios por el pecado eran llevados por los sacerdotes. Allí se consumaba por medio de fuego el sacrificio por el pecado. Holocausto de olor fragante que llegaba a Dios. Pero también estaba el lavacro. El lavacro, en medio de el altar y el tabernáculo, era el lugar o el sitio donde los sacerdotes se lavaban. Ellos no podían realizar ningún oficio hasta que no se hubieran lavado. Porque esa limpieza para el tiempo presente nos habla de la limpieza del corazón que debemos tener nosotros, limpieza que se obtiene por medio de la palabra, que es el agua. Por eso el Señor dice que para poder entrar es necesario hacerlo por medio del agua y del Espíritu. Pero ¿entrar a dónde? Entrar al lugar santo. Entrar a la presencia o entrar al lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios para Dios. Los sacrificios de los sacerdotes para Dios eran muy diferentes a los sacrificios que los sacerdotes ofrecían en el atrio, porque esos eran por causa del pecado, pero en el lugar santo eran por causa de la santidad de Dios. No eran para el hombre, eran para Dios. Entonces Dios es espíritu y Dios está buscando un sacerdocio que le adore no solamente en el espíritu, que es el espíritu de su Hijo, o sea, en Cristo, sino que le adoremos también de la manera correcta que la iglesia como la casa de Dios debe adorar. Y eso está relacionado con nuestra alma, con nuestro corazón. O sea, la iglesia tiene un alma y esa alma, que es el corazón de la iglesia misma, tiene que estar completamente unida, unánime, de una misma mente y un mismo corazón. Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Que la iglesia al principio, cuando comenzó, ellos perseveraban en 4 cosas. Y esas 4 cosas hablan precisamente de lo que Jesús le está hablando a la samaritana. Esas 4 cosas están relacionadas con el Espíritu, que ahora se hace manifiesto por medio de la palabra, de la doctrina de los apóstoles, que trae la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios se habla, entonces la presencia de Dios se hace manifiesta. No podemos pretender que la presencia de Dios se haga manifiesta si comenzamos a hablar de fútbol, o comenzamos a hablar de las películas que hemos visto, o de lo que nos entretiene, o de nuestra familia, o de las cosas nuestras. No, hermanos. Nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es lo que nos cambia. Es lo que nos lleva a tener conciencia de que Dios está en medio de nosotros. Entonces, si no hay palabra, olvídese. La presencia de Dios no se hace manifiesta. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba relacionada con el arca de la alianza, que estaba en el lugar santísimo, que representa el Espíritu. Entonces, cuando el Señor dice en Espíritu, lo que está diciendo es en mi Hijo, en Cristo, en la palabra. Traigan la palabra y entonces yo voy a estar allí. Yo voy a estar pendiente. Por eso las reuniones de la iglesia se hacen en espíritu. Las reuniones de la iglesia, cuando se reúnen los hermanos, se reúnen es para traer la presencia de Dios. Por eso la palabra es tan supremamente importante y a Satanás eso no le gusta. Satanás quiere cambiar la palabra por otras cosas. Y ojo, porque él es muy sutil. Bueno, número 1. Número 2. La verdad. Entonces, la verdad está relacionada con el lugar santo. En el lugar santo está el candelero, está la mesa de los panes y está el altar de oro. Es lo que la iglesia hace.
Entonces, fíjese, si unimos todo esto, porque debemos unirlo con otras escrituras, encontramos que en Efesios capítulo 2 está escrito que nosotros no somos salvos por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe, porque eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Pero a continuación dice, y esto fue algo que Martín Lutero no vio y muchos no han visto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pareciera ser entonces que se está contradiciendo. ¿Cómo así? Entonces, la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Es que las obras no son en la carne. Las obras no proceden de mí, sino que proceden de Cristo. Por eso fuimos creados en Cristo. No fuimos creados en Adán, el viejo hombre, en la carne, sino que fuimos creados en algo que es divino, en algo que es celestial. El Padre es espíritu celestial. La iglesia es para adorar al Padre, allá donde está Él. Entonces es necesario que esto lo entendamos, porque si no, vamos a tener muchos conflictos, muchos problemas, muchas discusiones, tratando de resolver cómo es el asunto de las reuniones de la iglesia. Ya uno por allí oye que no, que es que las reuniones no, que por qué las reuniones, que gente ignorante, ¿sí? Son ignorantes que se dan de maestros, se hacen mencionar como maestros de teología y salen con esta cosa, arrastrando a la gente que al verlos como maestros, no, entonces está hablando el maestro, así debe ser, no, así no debe ser, así no es como la escritura dice. Si no hay reuniones, entonces ¿cómo el cuerpo de Cristo se va a manifestar? Si no estamos juntos, ¿cómo vamos a llegar a la unanimidad? Si no estamos en una reunión, ¿cómo vamos a discutir para ponernos de acuerdo? ¿Sí entiende? O sea que Satanás viene con sutilezas tratando de acabar con lo poquito que queda de la iglesia. No, hermanos, no. Yo a eso sí me le paro firme y digo no, porque no es lo que el Señor revela. El Señor le está revelando a la samaritana, mi Padre es espíritu, y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque todo procede de Cristo, pero Cristo debe pasar al corazón. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de conocer con todos los santos la altura, el fondo, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, pasa del hombre interior, que es el espiritual, el nacido de nuevo, al corazón, que no es el hombre exterior. El hombre exterior es el nacido de Adán, el carnal. El alma está en medio. El alma está en medio del hombre interior y del hombre exterior. Si el alma no es salvada por Cristo, el alma se pierde, porque se deja arrastrar del hombre exterior. Y de esto ya lo hemos hablado bastante. ¿Sí? El hombre exterior es el que tiene que crecer. El hombre exterior es el que tiene que madurar. Y va a madurar por medio de la palabra, para que en esa madurez entonces se le permita a Cristo avanzar, tomar el lugar que le corresponde en el corazón de la iglesia, para que en ese corazón transformado, de un corazón de piedra en un corazón de carne, adoremos al Padre. Entonces, la iglesia tiene un sacerdocio neotestamentario que es para adorar al Padre, no solamente en espíritu, no podemos quedar en espíritu, también en verdad. También. Entonces, bueno, eso sería lo que yo complementaría de lo que los hermanos ya han dicho, bien lo han dicho, pero yo lo llevo es al punto de la iglesia, ¿no? De lo que nosotros como cuerpo de Cristo, como una unidad corporativa,
debemos hacer. Jesús siempre pensó en eso. Jesús, el evangelio del Señor no es un evangelio para el individuo, es un evangelio para un cuerpo, es un evangelio para la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque Él como el sumo sacerdote y cabeza de la iglesia está preparando todo para el advenimiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso todos tenemos como miembros, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar unidos en la mente de Cristo. Tenemos que desarraigar nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que nos parece que puede ser muy bonito, pero que no se ajusta a la doctrina de los apóstoles, porque se puede levantar como un argumento, como algo altivo que va contra la verdad, la cual es Cristo. Y eso es lo que pues ha sucedido, tristemente. Entonces no podemos tener una iglesia que adore adecuadamente. Bueno, sí, mi hermano Javier, ¿me ayuda allí? Amén, mi hermano. Me dio un sueño repentino aquí, que a veces así, que cuando se habla de la verdad, esto es Cristo mismo, porque tiene que ver con todo lo que es, lo que él vino a decir. La verdad no era la ley, era la gracia, era todo lo que Julián dijo, pues, que es en el alma, no es con vanas obras, sino con las obras de Cristo. Y la verdad es que las obras de Cristo son las que valen, las nuestras no valen. Si es todo lo nuevo que Él trae, es la verdad, que es el mismo Cristo, todo lo que contiene Cristo. Era como lo que quería como decir. Porque Julián dijo que era el Espíritu Jesucristo. Bueno, el Espíritu es Dios también, ¿no? Pero la verdad es Cristo. Hermanos, hermano Julián y hermanos. Por la fe en nuestros corazones. Por eso, bueno. Hermano Julián y hermanos. ¿Me oyen? Sí, hermano Jaime, te oímos. Bueno. Sí, mi hermano. Hay cosas que es muy difícil de expresarlas con palabras, pero sí las sentimos. Y todos sabemos que hemos sentido y sabemos que eso es de Dios, sabemos que es del Espíritu, pero no somos capaces a veces de identificarlo. Entonces, ahorita que estamos oyendo todo esto, yo siento eso. Entonces me dio por preguntarle a Google, y lo voy a hacer delante de ustedes si quieren que lo escuchen, lo que dice. ¿Qué es espíritu? Aquí está la definición de espíritu, entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que, junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Asimismo le pregunté, ¿qué es verdad? Aquí está la definición de verdad, adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. Y por último, pregunté, ¿qué es alabanza? O sea, perdón, el hermano mi hermano Jaime, ¿qué es? Yo no lo conozco. Está hablando de que él quiso preguntar qué era espíritu y qué era verdad. Y se le ocurrió pedirle la asistencia de Google, o sea, no, por favor, o sea, ¿cómo le vamos a pedir al mundo que nos explique quién es Dios? Sí, perdón, sí, fue fallo. Bueno, no le podemos pedir a algo o sea, no podemos coger una herramienta con mucho respeto, ¿no? Hermano Jaime, no lo conozco,
pero pues yo soy así como muy transparente, a veces suena fuerte, pero no podemos pedirle al mundo que nos explique quién es Dios, porque precisamente tenemos que acudir para todo a Dios, para que Él mismo nos explique quién es Él. Por eso estamos en el camino buscándolo, para que Él se revele a nuestras vidas, para que Él nos revele la verdad, ¿no? Pero pues el hermano Julián puede extenderse más. Solamente estoy explicando lo que él dijo, que algunos no oyeron. Él estaba preguntando qué es espíritu y qué es la verdad, pero se lo preguntó a Google. Entonces ahí sí habla el hermano Julián. Bueno, podríamos decir, dando una respuesta breve, porque la respuesta es extensa y no tenemos como el tiempo para extendernos mucho, pero la respuesta breve es que está el espíritu humano y está el espíritu de Dios. El espíritu humano fue entregado por Dios para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Dios es espíritu. Y Dios, la forma como se contacta con el hombre es a través de ese medio, que es el espíritu. No hay otra forma, ¿me entiende? Entonces, el espíritu humano es un órgano que está compuesto de 3 elementos. Voy a hablar escuetamente para no tener que dar muchas explicaciones en detalle. Entonces, esos tres elementos son la adoración, que es la capacidad que el espíritu tiene de reconocer quién es su Dios y adorarle. Entonces, solamente se podrá adorar por medio de ese órgano que es el espíritu humano, que tiene la adoración. Ese es el número 1. Número 2, tiene la conciencia. La conciencia procede del espíritu humano y es como un puente que penetra en el corazón. En el corazón. Imagínense entonces el corazón como un órgano del alma, al lado el espíritu, conectado por medio de un puente que permite que el alma o corazón sea consciente. La conciencia es la que nos transmite lo que el espíritu quiere comunicar. Si no tuviéramos conciencia, entonces no tendríamos la capacidad de entender o saber que Dios existe. Entonces, eso lo conocemos primero por medio del espíritu que Dios nos ha dado y segundo por ese puente de conexión entre el espíritu y el corazón, la conciencia. ¿Sí? El otro elemento que también es muy importante es el que nos permite discernir. El discernimiento está allí en el espíritu. Discernir entre lo que es bueno, lo que es malo. Si no tuviéramos eso, no, pues nos perderíamos. Porque llamaríamos bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. ¿Qué fue lo que pasó cuando el hombre pecó al desobedecer la orden que Dios le dio? No debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Bueno, ocurrió una muerte tripartita. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que ocurrió fue la muerte del espíritu, que ocurre por la separación de un Dios que es santo, que no puede tener contacto con alguien que es pecador. Entonces, la muerte espiritual cayó en ese mismo día. Lo demás vino como consecuencia años después.
El alma, al no tener esa conexión con el espíritu y el espíritu con Dios, el alma entonces entró en una degradación, que es la que vemos en las escrituras. Bueno, esa es la respuesta, digamos, escueta. El alma, a diferencia del espíritu, está compuesta de 3 elementos o poderes que son latentes en el alma. Voy a decirlos no en el orden, digamos, no es 1, 2 y 3, sino que voy a hablar del primero, que es la mente, donde está la capacidad de conocer, de razonar, de medir. Que hay una capacidad en el hombre que los animales no tienen, y es el razonamiento, que fue afectado al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el hombre quedó prácticamente ligado al árbol del conocimiento del bien y del mal, y sus razonamientos parten de ese conocimiento que es de lo bueno y de lo malo. En otras palabras, el hombre que comió de ese árbol quedó arraigado a lo bueno como a lo malo. Entonces, por eso del hombre salen cosas buenas, pero también salen cosas malas. Salen pensamientos buenos, deseos buenos, acciones buenas, pero al mismo tiempo salen pensamientos malos, deseos malos y acciones malas. Por eso, porque al comer de ese árbol quedó ligado a lo que la Biblia llama pecado, que trae como consecuencia la muerte. Lo segundo, que podríamos decir que es un poder latente en el alma, son las emociones. Cosa tan terrible, las emociones. Ay, Dios mío, todo prácticamente se pierde por la emoción, donde están los sentimientos, donde yo tengo amor, tengo odio, donde están las pasiones, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y el hombre se pierde siguiendo esas emociones. Por eso esas cosas deben ser crucificadas. Las pasiones que están dentro de mí, que proceden de ese poder latente que hay en el alma. Y lo otro es la voluntad. La voluntad es un regalo de Dios muy poderoso, pero que el hombre no maneja bien. Porque si el hombre manejara bien la voluntad, el hombre reconocería que la voluntad que hay que hacer es la de Dios, no la de él. La voluntad es la que me lleva a mí, la voluntad es la que me lleva a mí a cumplir los deseos que hay en mi corazón, los cuales son afectados por mis creencias, por mis pensamientos, por las cosas que yo acepto como verdaderas. Esas cosas que yo acepto como verdaderas, que están guardadas en un registro que se llama mente, donde está la memoria, afectan todo mi ser, afectan mi emoción, mi querer, mi sentir, mi amor. Entonces, el hombre natural que no ha nacido de nuevo y que no puede ser afectado desde el espíritu al corazón, está perdido en sí mismo. O sea, el hombre está perdido por causa del pecado y debe ser salvado de sí mismo, y el único que puede salvar al hombre de sí mismo es Cristo, cuando Cristo habita en el corazón. Pero para que Cristo habite en el corazón, debemos ceder voluntariamente ese lugar. Decirle a Cristo, Cristo, usted es el Señor. Yo me quito del trono donde se hace mi voluntad y se hace ahora la voluntad tuya. Eso es lo que nos salva de nosotros mismos. Entonces, repito, esas partes, digamos, importantes. Recomiendo un libro que a mí me gusta porque está muy bien escrito y muy bien explicado. Es del hermano Arcadio. El hermano Arcadio escribió un libro que se llama Los Vencedores. Los Vencedores, yo me comprometo a conseguirlo, el PDF, para que ustedes lo puedan leer. Y también recomiendo algo que escribió
Bueno, no lo escribió él. Bueno, sí, esto sí lo escribió él. Watchman Nee, del hombre espiritual. Y también algo sobre el poder latente del alma. Todas estas cosas son importantes para que entendamos quiénes somos, cómo quedamos después del pecado y cómo es que el Señor Jesús nos salva. Entonces, cuando Jesús dice que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, es porque uno termina convirtiéndose en aquello que uno adora. Si uno adora el fútbol, uno termina convirtiéndose en un fanático del fútbol. Lo que uno adora, uno termina convirtiéndose. Pero si uno adora a Dios, uno termina convirtiéndose en la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor, pues, le enseña a la samaritana, y enseñándoselo a la samaritana, nos lo enseña a nosotros, porque la samaritana es un tipo de la iglesia. Es un tipo a quien la iglesia le está entregando estos, digamos, estas perlas, estos secretos tan poderosos para ponerlos en práctica. Entonces, bueno, eso diría yo en relación al comentario de Google. No busquemos en Google nada, hermano. Cuidado, porque Google le va a llevar por el camino quién sabe por dónde. No, yo sé que Google a veces tiene respuestas y aparece Wikipedia y otras cosas, pero no confiemos plenamente en estos recursos. Vamos a la Biblia y busquemos en la Biblia las respuestas, porque allí todo lo que encontremos, eso es lo que nos va a salvar. No sé si alguien tiene algo adicional. Amén, mi hermano. Bueno, no, mientras que entramos en otra parte de la reunión, vamos a cantarle al Señor un par de cánticos, ¿sí? Y eso, bueno, nos ayuda, esas alabanzas nos ayudan a mirar al Señor. Bueno. Bueno. A ver, hermanos. A menos de que los hermanos tengan algo, me ayuden en... Vamos con el 36. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Canta
esperanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Aleluya. Número 53. Danza conmigo, amado de mi alma, el cantar de los cantares. Enamórame, amado de mi alma, el cantar de los cantares. Danza conmigo, amado de mi alma, el cantar de los cantares. Enamórame, amado de mi alma, el cantar de los cantares. Viniste a mí por las colinas, saltando montañas. Correré junto a ti, mi amado, tuyo es mi corazón. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y el sol ya llegó. Aleluya. En adoración. En adoración. Bien. Sí, vamos a ver dónde es que está. Sí, sí. El romance. 373. Claro. (373) en adoración. En adoración yo me rindo aquí. Tú eres como un río, río de agua viva. Estás fluyendo en mí. Es un manantial, fuente
inagotable. Das vida al corazón. Como el rey David, quiero adorar. Y mi alma canta a ti, Señor, en adoración. Digno de loor, santa majestad, mi placer es declarar. Te amo, Señor. Hermanos, debo hacer una corrección. Me he quedado pensando en ello y tengo que corregir. Cuando dije que los tres órganos del espíritu eran la adoración, el discernimiento y la conciencia, no es el discernimiento, sino la intuición. Entonces, cambiemos discernimiento por intuición. La intuición es parte del espíritu. Entonces, sin la intuición nos queda muy difícil como saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estaba confundiendo discernimiento porque discernimiento está incluido dentro de la intuición. Amén. Entonces, con esa corrección podemos, yo quedo ya como en paz. Sí, estar en paz. Me perdonan los hermanos. Al hermano Jaime Benítez, mi tocayo, para decirle que en Google sí se puede buscar, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que, cuando se busque en Biblia, en Google, cosas de la Biblia, hay que nombrar la Biblia, porque si uno dice que es el espíritu para el mundo, bueno, se pueden hablar de espiritismo, de brujería, de cualquier cantidad de cosas. Y entonces cuando se busque, sí se puede buscar en Google y lo lleva a uno a las citas bíblicas, pero hay que preguntarle por la Biblia, según la Biblia, sí, la Biblia cristiana, qué es el espíritu. Entonces ahí sí nos va a mostrar qué es la adoración, qué es el espíritu, qué son todas estas cosas. Y él nos va a llevar Google y nos muestra. Yo lo uso mucho, esa herramienta, pero tiene que saberle uno preguntar, porque si uno le pregunta abiertamente esas palabras, sin nombrarle la Biblia, lo puede llevar a otro lado. Eso quería yo como decir. Gracias. Muchas gracias, Quicho. Y buena aclaración, claro, ciertamente. Ciertamente. Como algunos dicen, no, pregúntele al doctor Google, que es el que sabe todo. Pero bueno, a veces no lo sabe todo. Sí, sí. Claro. Sí, pero bueno, no, la exhortación es para que busquemos siempre en nuestro corazón, porque el Señor saca del corazón las cosas nuevas y las cosas viejas, aquellas cosas que de la Biblia hemos guardado. El Espíritu siempre nos va a recordar, si hemos guardado alguna escritura, entonces Él la va a sacar y esa escritura la tenemos como la luz que va a alumbrarnos sobre una idea, un pensamiento, cualquiera que sea. Entonces, pues en la iglesia, mientras que vamos siendo edificados en la verdad, o sea, en Cristo, que es el camino, que es el que nos lleva, la verdad, que es la que nos dice lo que es cierto, y la vida, que es la vida de Dios, la vida eterna, donde está el lugar, en el tabernáculo donde estaba el arca de la alianza. Recordemos que en el arca de la alianza dentro del arca, se encontraban tres objetos. Uno de ellos eran las tablas de la ley, recordándonos que la ley debe estar guardada en nuestro corazón. El otro objeto era en una urna de oro,
se encontraba el pan, el maná, pues, que descendió del cielo, recordándonos que ese maná es Cristo. Y número 3 estaba la vara de Aarón que reverdeció, que nos habla de la vida de resurrección, la vida eterna, la cual está en Cristo. Entonces el arca siempre nos va a hablar de Cristo, y la doctrina de los apóstoles estaba centrada en Cristo, porque los apóstoles sabían que si íbamos a Cristo, Cristo nos llevaba al Padre. De modo que si vamos a Cristo, como Cristo respondió, me habéis visto a mí, tanto me has visto a mí, y no sabéis que el Padre está en mí. Yo les he dicho que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si hablamos de Cristo y se nos enseña de Cristo, pues automáticamente Cristo nos lleva al Padre, porque el Padre está en él y Cristo está en el Padre. Asimismo nosotros en Cristo, que es como el Padre anhela vernos, como el cuerpo de Cristo. Asimismo, cuando estamos en Cristo, estamos en el Padre, pero también estamos en la comunión de unos con otros, que es por medio del Espíritu. Listo, hermanos, creo que hemos llegado al término de esta reunión, por lo menos la que transmitimos por Zoom. Nosotros aquí nos vamos a quedar un tiempito más, disfrutando, como es presencial, entonces disfrutamos siempre de un refrigerio. Por eso invitamos a los hermanos que viven en Cali para que se hagan presentes y podamos compartir la comunión, pero también los alimentos. Dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Son las expresiones de la iglesia. La expresión de la iglesia es la vida de Cristo en nosotros. Allá estaremos, hermano. ¿Qué? ¿Cuál? Ah, sí. No, claro. No. Correcto. Hermano, entonces que disfruten la Santa Cena, el compartimiento del pan, y bueno, todo sea para la honra y la gloria del Señor. Mi hermana Celina, te esperamos mañana. ¿Cómo seguiste? Mejorcita. Hoy está bastante mejor. El sábado estuvimos orando por sanidad y te mencionamos y oramos por tu asunto. Entonces te preguntamos a ver cómo el Señor respondió a nuestras oraciones. Amén. Sí, la hermana Blanca me había preguntado, el hermano Jaime también, y la verdad que sí. Bendito sea el Señor. Bueno, bendito sea el Señor. La oración del justo todo lo puede. Amén. Nos vemos mañana. El hermano Diego tiene un comentario antes de despedirse que bueno, no, me lo compartió a mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Que en estas reuniones de mutualidad las preguntas son muy válidas. Si tenemos de pronto alguna, no sé, alguna duda o alguna inquietud, cualquier cosa que esté por ahí enredada, o también, claro. Entonces, aprovechemos estas reuniones para eso, porque somos edificados, fíjese. Por las respuestas que son según la Biblia, somos edificados. Entonces, damos gracias al Señor que permite. Mi hermano. Claro, aclara. Esta reunión responde a 1 Corintios 14, 26 por los que quieran leer. Si quieren leer, pueden leer todo el pasaje 14. Todo el pasaje 14 de 1 Corintios, pero particularmente el verso 26. Esa es esta reunión. Es la reunión de la iglesia. Amén. Bueno, listo, hermanos. Voy entonces a suspender esta Amén, mi hermano. Transmisión. Despidiéndome de todos. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Adiós. Hermana Blanca Lidia, hermana Estela, el hermano Jaime y Gloria, la hermana Celina, la hermana Hilda y el hermano Vicente y Noraldi. Un abrazo para ustedes. Gracias. Los esperamos mañana. Lo mismo, hermano. Adiós. Bendiciones a todos. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén, mi hermanita. Igualmente.